Una vez más, hermanos, contento de poder estar con ustedes compartiendo este tiempo y permitiendo que las escrituras se levanten como esa lámpara encendida que dice Mateo, que termina alumbrando toda la casa, ¿cierto? Esa luz que alumbra nuestros corazones y los ojos de nuestro entendimiento también. Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor, muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes que en fe se atreve a tomar este video. Y yo quiero invitarles a terminar de escuchar esta palabra, porque a veces partimos escuchando un video y nos aburrimos hoy día en esta ciudad en esta generación, en este tiempo de la inmediatez. Todo lo queremos rápido, pero la palabra de Dios quiere entrar en nuestros corazones así como una semilla, ¿cierto? Que toma su tiempo para germinar, quiere entrar en nuestros corazones para producir bendición en nuestras vidas y en nuestro entorno, porque la luz termina alumbrando, como les decía, toda la casa. Bueno, vamos rápidamente a las Escrituras. Nuevamente nos encontramos con una porción bíblica, y en Lucas capítulo 13, del verso 18 al 21, donde Jesús va a utilizar una parábola, nuevamente una parábola, una figura alegórica, para enseñar una profunda verdad relacionada directamente esta vez con lo que era su misión y el propósito, ¿cierto?, del cual él tenía en su corazón de llevar adelante. Y era, como él mismo lo dijo, la prédica del Evangelio del Reino de Dios. Dice allí en Lucas, ¿cierto?, el Señor en el capítulo 6, a esto he venido a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Bueno, en eso, había venido el Señor y a eso estaba abocado directamente. Cada vez que los predicadores y maestros nos encontramos con una escritura frente a nosotros como este pasaje, con estas características, hermanos, caemos en la tentación de ver todo como un simbolismo y tratar de darle a todo una explicación. Esto muchas veces nos lleva a los predicadores a caer en errores sustanciales en la correcta interpretación de un texto bíblico. Nunca debemos olvidar, hermanos, y esto no solamente para un pastor, para un predicador, para todos nosotros que nos acercamos a la Escritura, lo que estamos haciendo es entrar en la revelación de Dios, como dice la misma palabra, en el misterio eterno de Dios revelado a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y es por eso que tenemos que hacerlo con humildad y con total dependencia del Señor en oración y con un corazón obediente, entendiendo que solo Él, por el Espíritu Santo, puede mostrarnos lo profundo de su verdad. Este texto, que contiene 4 versículos, nomás puede parecernos, cuando lo leemos, y me parece que los que habituamos estar en una congregación lo hemos leído y escuchado muchas veces, nos parece un texto simple, ¿cierto?, de fácil comprensión para un creyente que tenga algún básico conocimiento de las Escrituras. Por lo tanto, para un pastor, para un profesor en Biblia, no debiera presentar ninguna dificultad para su correcta interpretación. Pero quiero decirles que no es así. He tenido la oportunidad de leer algunos comentarios y escuchar algunas exposiciones bíblicas de este pasaje, y me he encontrado con la gran sorpresa que algunos de ellos, profesores, predicadores, teniendo una misma escuela teológica, ¿cierto?, difieren drásticamente de su interpretación. Solo como un botón de muestra, el hermano pastor y predicador que ya partió a la presencia del Señor, al cual yo con mi esposa generalmente lo escuchamos, el hermano Adrian Roger, sostiene, por ejemplo, que la levadura que cita el Señor en este pasaje, la levadura, sería el pecado que Satanás ha tratado de introducir a través del tiempo, a través de la historia, en medio de la iglesia, ¿cierto?, corrompiéndola. Ahora, otro hermano, profesor de exegesis del Instituto Bíblico Bautista, de la misma escuela del pastor Adrian Roger, Benjamin Franzel, él sostiene que la levadura mezclada con la harina permite que ésta crezca en tamaño y calidad, dándole suavidad, aroma y sabor.
Y esto es lo que ha hecho el Señor con la iglesia, ¿cierto? O sea, la levadura sería un componente divino introducido en la harina para que ésta pueda transformarse en la iglesia. Bueno, claramente aquí nos encontramos con dos posturas muy diferentes. Y saben, podemos considerar sin ninguna duda todas las reglas teológicas para el estudio correcto de un texto bíblico como este, pero solo el Señor puede conducirnos en humilde obediencia por su palabra eterna, y está su verdad, porque es su verdad, ¿cierto? Solo el Señor puede en su misericordia abrir nuestro entendimiento y revelarnos la palabra, cuando hay una actitud de humildad. Hace pocos días recibí un correo de un hermano mexicano, porque uno a través de estos medios llega a gente que uno nunca se imaginó que podría alcanzar. Bueno, un hermano, y me apuntaba una observación con respecto a una exposición que yo hice. No me voy a detener en esos aspectos, pero quería mencionarles cómo en determinado momento pueden haber diferentes visiones, ¿cierto? O interpretaciones de un mismo texto bíblico. Solo, yo le decía al hermano, debemos reconocer que todos somos carentes y todos de alguna forma necesitamos la dirección, la conducción del Espíritu Santo cuando nos acercamos a la palabra del Señor. Si no es así, no solamente vamos a incurrir en error nosotros mismos, sino que vamos a llevar al error a todos aquellos que con tanta necesidad se acercan al Evangelio y a la palabra del Señor. ¿Qué le dice el Espíritu de Dios? O el Espíritu a través de Pablo le escribe a Timoteo con respecto a la Escritura. Según de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso pues está la palabra, a fin de que el hombre de Dios, la finalidad es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿cierto? Sin temor a equivocarnos, hermanos, cuando nos encontramos con este texto, sí podemos decir con mucha certeza que el tema central, y en esto concuerdan todos, el tema central de este pasaje tiene que ver con la expansión del reino de Dios. El contexto histórico es Jesús. Ya lo leímos anteriormente, en la sinagoga había sanado a una mujer que por 18 años tenía una seria lesión en su espalda que la mantenía encorvada, ¿cierto? Encorvada. Y allí, junto a esta mujer y al Señor, había muchos asistentes que cuando ven el milagro alaban al Señor. Allí lo vemos en los últimos versículos, casi en el 16, 17, ¿cierto? El capítulo 13, alabando al Señor, glorificando al Señor, pero el principal de la sinagoga, furioso por este hecho, por esta situación que había ocurrido, según él, su gran molestia era porque había ocurrido en el día de reposo, el día del Señor. Jesús enfrenta a este hombre la falta de compasión y de amor de este líder religioso, porque no es capaz de ver con misericordia la condición de esta mujer y darse cuenta que ella era más importante que el día de reposo en sí. Que el día de reposo, lo dijimos, había sido hecho para el hombre, así lo dice Jesús mismo, y no el hombre para el día de reposo. Una de las cosas más sorprendentes del carácter de Jesús es que el Señor, me encanta esto, no se deja intimidar, ¿cierto? Ni tampoco está dispuesto a moverse del propósito de su misión, como les decía al comienzo. En esa consecuencia, el Señor utiliza la ocasión para exponer la verdad del reino de Dios. Él estaba en la sinagoga para predicar el evangelio del reino y nada lo iba a distraer de esto. Ni el milagro, ni la actitud cobarde y mezquina del principal de la sinagoga. Jesús se vuelve al auditorio, ¿cierto? Y los interpela ahora con dos preguntas en una, buscando motivarlos a ellos a la reflexión. Bien, verso 18, vamos al verso 18, y quiero enfatizar en esto que particularmente el Señor hace dos preguntas en una aquí, y dijo, así dice el Evangelio de Lucas, y dijo,
¿A qué es semejante el reino de Dios? Una pregunta. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Esto es importante, visualizar que aquí hay dos preguntas diferentes y tienen una connotación diferente. Ahora bien, no vamos a tener todo el tiempo para abordar aquello, pero sí vamos a ir a lo sustancial de la interpretación del texto. ¿Qué pregunta está haciendo en términos bien paráfrasis el Señor en un lenguaje más común? ¿A qué se parece el reino de Dios y con qué lo podemos comparar? ¿Cierto? Para entenderlo mejor. Bueno, verso 19, él mismo responde esta pregunta. Es semejante al grano de mostaza, así lo dice el Señor, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El Señor mismo responde esta pregunta. Ahora, este tipo de prácticas de hacer una pregunta y responderla al mismo tiempo para exponer una verdad era propio de los rabinos, maestros del judaísmo. Por lo tanto, las personas asistentes, los que estaban escuchando en la sinagoga, estaban muy familiarizados con esta modalidad de predicación. Jesús responde la primera parte de esta pregunta con una figura, diciendo... Porque dice, ¿a qué es semejante? Esa es la pregunta. Bueno, es semejante, y responde de esa forma, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Aquí la palabra tomó, a mí no me gusta mucho recurrir a estos conceptos en griego, pero es súper importante, eslabón, la palabra griega es eslabón, y se refiere a tomar algo específicamente y con una intención, ¿cierto? Es algo específico, con una intención, o sea, que toma esta pequeña semilla, ¿cierto? La más pequeña de la semilla, como dice el texto concordante, Mateo capítulo 13, verso 32, ¿cierto? La más pequeña de la semilla, para mostrar el efecto de cómo ésta se transforma en un gran árbol, Aunque la mostaza, para los que les gusta tener más argumento, no es un árbol, ¿cierto? Se parece a un árbol, tiene la envergadura, pero en realidad es sorprendentemente una legumbre, una planta herbácea que puede crecer hasta por sobre los 3 metros de altura. El hombre, el dueño de este huerto, toma la semilla, ¿cierto? Y la planta en su huerto. Dios, el mismo, este hombre, ¿cierto? Dios mismo vino a plantar esta semilla, la semilla del Evangelio. Es cuando el Señor habla de la palabra y ¿se acuerdan del sembrador que sale a tirar la semilla? Bueno, Él viene a plantar esta semilla pequeña, ¿cierto? En su huerto. Dios mismo viene a plantar esta semilla del Evangelio, del reino que originalmente era tan pequeña. Imagínense un instante, por favor, esta escena. Yo no tengo, siempre lo digo, esta particularidad, el histrionismo que tienen otros predicadores para llevarlos imaginativamente a la escena. Allí el Señor en la sinagoga, cuestionado por el encargado y acompañado de un pequeño grupo de personas que lo está escuchando, vecinos, amigos, ¿cierto? De esa comunidad de la sinagoga, de los cuales seguramente solo una pequeña parte de ellos creía en su mensaje y, para ser muy honesto, la mayor parte se oponía al mensaje de Jesús. Pero no olvidemos que era el Señor el que estaba hablando este mensaje. Y es Él el que va a plantar esta semilla. Y por lo tanto esta semilla estaba destinada, porque era plantada por el Señor mismo, a crecer y a crecer y a llegar a cubrir toda la tierra. Este árbol, dice el pasaje, ¿cierto? A este árbol llegan las aves del cielo y empiezan a hacer nido en él. Las aves son un cuadro de los pueblos, de las naciones, los hombres y mujeres sin distinción que llegarían a vivir a este árbol y serían cubiertos, encontrando en él refugio y protección. En eso se transforma este glorioso reino. Este árbol, este gran árbol, que parte siendo una pequeña semilla, la más pequeña de las semillas, dice el texto bíblico. Este árbol al cual las aves, ¿cierto?, errantes, descarriadas,
Fuimos invitados por Dios a vivir en Él y a gozar de sus bondades. Este árbol glorioso que el Señor mismo plantó, que no fue un hombre cualquiera. No es el hombre, no es un hombre, no es una organización el que siembra esta semilla, es Dios mismo, el dueño del huerto, el que siembra esta semilla. Esto es fruto de la siembra de Dios, el Evangelio es fruto de la siembra de Dios mismo. Esta interpretación, ¿cierto?, encuentra sustento en las Escrituras, amplio sustento en las Escrituras y coherencia en la hermosa palabra, por ejemplo, profética mesiánica de Ezequiel 17:23. La leo. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré sus ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime, levanté al árbol bajo, hice secar al árbol verde e hice reverdecer al árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Este reino glorioso comienza con una sola persona, su rey, proclamando y llamando a los hombres y mujeres a formar parte de este reino. Tiene origen en la prédica de un simple hijo de un carpintero, de una pequeña aldea de Nazaret, perseguido por el poder religioso y seguido por pescadores, prostitutas, cobradores de impuestos, pecadores, como les decían los judíos. Sus discípulos eran los humildes y los despreciados, ¿cierto? Muchos de ellos incluso lo seguían, como él mismo dijo, por los panes y los peces, y otros cuantos por alguna curación a sus dolores. Muy pocos con fe en su palabra. Sus inicios fueron con 12 discípulos, de los cuales uno le traicionó, el otro le negó, y los 10 restantes, después que él murió, volvieron a sus tareas cotidianas y mundanas, ¿cierto? Así fue el comienzo de este reino, pequeño, insignificante a los ojos de los hombres, pero ha llegado a alcanzar toda la tierra con su mensaje de esperanza y salvación. Y hoy miles y millones de hombres y mujeres que sin esperanza, como aves errantes, han encontrado refugio y vida eterna en este glorioso reino, en este gran árbol. Vamos al verso 20. Y volvió a decir, ahora responde la segunda parte de la pregunta que hace originalmente. Y volvió a decir el Señor, ahora, ¿a qué compararé el reino de Dios? Esto es muy importante, porque la primera, lo que el Señor aborda es una semejanza, y ahora es una comparación. Si bien parecen dos palabras similares, en su sustancia son muy diferentes y abordan aspectos distintos de este mismo reino. Es semejante, responde el Señor con una analogía, con una parábola, ¿cierto? Con una figura. Es semejante a la levadura. Es semejante a la levadura. Esto es importante porque lo primero que hace es decir que es semejante, ¿cierto? Es semejante también, como en la primera pregunta, es semejante, se parece a la levadura. Que una mujer, y ahora viene la comparación, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahora reitera la segunda pregunta original, ¿a qué compararé el reino de Dios? Esta segunda respuesta es la que genera diferentes y encontradas interpretaciones de parte de los comentaristas y predicadores, como les decía al comienzo. Ahora, estando consciente de mi carencia en el conocimiento del análisis literario y otros más, he buscado en oración la dirección del Señor por su Espíritu y quiero compartir con ustedes lo que he recibido, la luz que ha llegado a mí en relación a esta parte del texto. Antes de contarles, ¿cierto? O desarrollar la interpretación o la exhortación, quiero decir que los 4 elementos que obligan derechamente a interpretar este pasaje son la mujer, la levadura, la harina y al final el resultado, que es la masa, ¿cierto? Estuve compartiendo este pasaje con mi hija, le leí el pasaje con mi hija Francisca,
y le compartí algunas cuestiones que le daban contexto y, a mi juicio, fuerza y sentido al pasaje. Le pedí que ella me diera su interpretación y, para sorpresa mía y gran alegría, ¿cierto?, lo que ella me compartió, sin yo incidir en su interpretación, influir en su interpretación, la de ella concordaba totalmente con lo que yo estaba recibiendo del Señor. Hay algo que me dijo Francisca y que me hace mucho sentido, lo encontré bastante revelador, hermano, y espero que el Señor confirme esto en sus corazones. Ella me dice que el Señor utilizó dos ejemplos diferentes para hablar de una misma verdad: el impacto y la extensión del reino en los hombres, en la vida de los hombres y en la historia. Ahora, ¿por qué dos ejemplos diferentes? Porque la semilla de mostaza y porque la harina y la levadura. Simplemente porque uno lo entendían perfectamente los hombres, el sembrador, ¿cierto?, lo entendían perfectamente los hombres porque formaba parte de sus tareas y labores cotidianas. Como dice el texto, un hombre tomó y sembró en su huerto. Y el otro, la otra parte, a que le compararé, lo entendían muy bien las mujeres, porque formaba parte de sus tareas habituales en el hogar: preparar la masa y hacer el pan. Una mujer, dice el texto, tomó la levadura y la escondió en 3 medidas de harina. Dos ejemplos cotidianos para hablar de una gloriosa verdad escondida, la que tanto hombres como mujeres podían comprender a partir de ejemplos prácticos y al alcance de sus experiencias cotidianas de vida, algo que siempre el Señor hizo. La harina es el Evangelio. La levadura es el hombre, que efectivamente, a pesar de su pecado escondido, es cubierto por Dios mismo con su palabra, con su verdad y su santidad. La masa es la iglesia, que es formada por estos dos elementos: la levadura, el hombre, y la harina, ¿cierto? Dos elementos que por separado tienen naturalezas tan discordantes y diferentes, pero que juntos forman una masa que tiene sabor, textura, crece y alimenta a los hombres. Si leemos los textos del Antiguo Testamento, ¿cierto?, para buscar sustento en esta interpretación, nos vamos a encontrar que la harina, por ejemplo, era utilizada allí en Levítico capítulo 2, verso 1, como ofrenda de oblación. Esta ofrenda, la ofrenda de oblación, es la ofrenda externa más pura que el hombre podía llevar al templo y ofrecerla a Dios en alabanza. Habla de la naturaleza misma de Dios, de la pureza, de la santidad de Dios. Bien sabemos también que la levadura, y para esto no necesitamos muchos textos porque podríamos abundar en ellos, la levadura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento representa la corrupción que el pecado ha generado en la humanidad. El Señor escoge y utiliza al hombre, a esta levadura, con toda su debilidad, como dice Pablo, vasos de barro, débiles, de poco valor, para que la gloria siempre sea de Dios. Hombres pecadores, y los coloca en medio de su santidad para usarlos y mezclarlos con esta harina, ofrenda santa a Dios, y juntos permitir que sean transformados en masa, que es la iglesia, ¿cierto?, que crecerá y llevará alimento a todos los hombres. Un detalle: 3 porciones de harina era la cantidad de harina que se utilizaba para alimentar a más de 100 hombres. 120 fueron los primeros que dieron origen a la iglesia del Señor. Levaduras, 120 levaduras, puestos en esta harina, ¿cierto?, en medio de la harina, para alimentar, para crecer y alimentar a todos los hombres. El Señor, en su eterna sabiduría y misericordia, le complació usar a los hombres, lo dice el texto bíblico, y no a los ángeles, en la extensión de este reino. Hombres y mujeres discípulos han sido utilizados a través de la historia por Dios para que su reino crezca, para que su reino se extienda. La levadura actúa gradual pero consistentemente. Le lleva tiempo a la masa leudar, pero al final termina haciéndola crecer. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Porque Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que le plació en nuestros corazones para iluminación del... Es el que resplandeció, en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, me encanta este texto, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros, esta levadura. ¿A dónde? En Cristo Jesús, metidos en el Señor, en esta harina, la cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Aleluya. A esto nos llamó el Señor, a esto nos llamó Jesús por su misericordia, a participar, a ser parte de este glorioso y eterno reino. Amén. Esto es lo que te llama a ti, y que aún ha permitido que por la fe seamos alcanzados cada uno de nosotros. Este evangelio glorioso, este reino que, siendo una pequeña semilla, se transformó en un gran árbol. Esta levadura, ¿cierto? Esta levadura simple, que corrompe, esta levadura llena de pecado, puesta en la gracia de Dios, se ha transformado en una masa que ha crecido, que se ha extendido y ha llegado a alimentar a todos los hombres. Gloriosa misericordia de Dios, que nos ha llamado a participar de su reino. Tú y yo formamos parte de un eterno y glorioso reino, separados para Dios, apartados para Dios, para formar parte de esta gloriosa familia, de esta iglesia, que es la iglesia del Señor. Y si tú aún no has entendido, y el Señor ha tocado tu corazón a través de esta palabra, entiende. Él está a la puerta y llama, y todo aquel que abre la puerta, Él entrará a su corazón. Él está constantemente y permanentemente llamando a esta puerta que es tu corazón, por la palabra, por el Espíritu, llamando a tu vida. ¿Cuántas veces has sentido el llamado del Señor? ¿Te has sentido convocado por Dios? Bueno, abre la puerta de tu corazón y permite que el Señor entre. Dice la palabra que Él entrará y cenará contigo, ¿cierto? Cenará contigo. Habitará contigo, el Señor estará. Damos muchas gracias al Señor por esta palabra que parecía tan sencilla y nos dio para buscar mucho, orar al Señor y permitir que Dios nos entregara esa revelación que es del Señor solamente y que está dada para sus hijos. Creemos con todo nuestro corazón que esta palabra ha de ser de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga grandemente sus corazones, sus familias, y les invito a amar al Señor, a buscar al Señor. Si estás allí en tu casa y aún no has recibido al Señor, dobla tus rodillas por la fe y pídele al Señor que Él entre a tu vida y te permita formar parte de este reino. Eres una levadura, no importa, eres una levadura, igual como todos nosotros. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, ya lo dijimos, ¿cierto? Pero Dios nos insertó ahora en medio de esta harina gloriosa, de esta oblación, y nos ha transformado y hemos pasado a ser ahora un pueblo diferente, su iglesia, para bendición de las naciones. Dios nos bendice y a la vez permite que a través de nosotros todos sean bendecidos. Que el Señor te bendiga.